¿Crees que conoces todas las residencias de la familia real británica? Buckingham Palace, el castillo de Windsor, tal vez el palacio de Kensington si sigues las noticias reales de cerca. Esos son 5, quizás 6 propiedades. Las del dominio público. Pero aquí viene lo que no te cuentan. Los Windsor controlan más de 30 propiedades repartidas por todo el Reino Unido. Castillos, mansiones, fincas que abarcan cientos de miles de hectáreas. Propiedades valoradas en miles de millones de libras, y la mayoría ni las has visto por dentro. Muchas ni siquiera has oído hablar de ellas. Algunas son oficialmente privadas, aunque se mantienen con dinero público de formas que nunca se explican del clearly. Otras pertenecen a la corona, pero se arriendan a miembros de la familia bajo condiciones que permanecen confidenciales. Los costos se ocultan mediante una contabilidad compleja. La verdadera magnitud del imperio inmobiliario se esconde a propósito. ¿Por qué? Porque la transparencia provocaría preguntas incómodas. Preguntas sobre el gasto en medio de una crisis de vivienda. Preguntas sobre por qué una sola familia necesita 30 propiedades. Preguntas sobre quién paga realmente todo esto. Esto no es teoría de la conspiración. Son hechos documentados, velados por siglos de tradición y relaciones públicas modernas. Las propiedades existen. El secretismo existe. Y hay razones muy específicas por las que el palacio no quiere que sepas de ellas. Suscríbete si quieres más investigaciones sobre lo que los poderosos prefieren mantener en silencio. Estas historias no se cuentan solas. Empecemos por la propiedad que todo británico sabe que existe, pero que casi nadie ha visto de verdad. Sandringham House. El secreto navideño de 200 millones de libras. Cada Navidad, las noticias muestran las mismas imágenes, la familia real caminando hacia la iglesia en Sandringham, sonriendo, saludando, luciendo festivos de manera apropiada. El mensaje es claro: familia normal, Navidad normal, igual que la tuya. Excepto que no lo es ni remotamente. Porque detrás de esas breves oportunidades fotográficas se extiende una finca de 8.000 hectáreas que el público nunca ha explorado por completo. Una propiedad comprada de forma privada en 1862 por lo que equivaldría hoy a unos 200 millones de libras. Un negocio agrícola en funcionamiento, un coto de caza y un retiro real que genera millones al año. Todo propiedad privada del monarca, separado del patrimonio de la corona. La casa en sí contiene alrededor de 270 habitaciones. No tan grande como Buckingham Palace, pero aún así masiva para cualquier estándar razonable. Construida en estilo jacobino, modificada y actualizada constantemente durante más de 160 años, la finca incluye múltiples residencias adicionales. York Cottage, donde vivió el rey Jorge V. Park House, el hogar de infancia de Diana. Anmer Hall, del que hablaremos más tarde. Aquí están los hechos que sí comparten. Sandringham se ubica en la costa norte de Norfolk. Eduardo VII la compró siendo príncipe de Gales. Isabel II la consideraba su residencia favorita, pasando allí la Navidad y parte del invierno cada año. La finca genera ingresos a través de la agricultura y el turismo, un turismo limitado. Solo la planta baja de la casa principal y los jardines están abiertos al público, y solo durante meses específicos cuando la familia no está en residencia. Pero aquí va lo que no publicitan: los costos de mantenimiento. Sandringham es de propiedad privada, lo que significa que no aparece en las cuentas del patrimonio de la corona. Sin embargo, esas 8.000 hectáreas requieren gestión durante todo el año. La casa necesita un mantenimiento constante. La seguridad durante las visitas reales no es barata. ¿De dónde sale ese dinero? Del Ducado de Lancaster, que es técnicamente privado, pero acumulado históricamente gracias a la posición real. La distinción entre dinero público y privado real siempre ha sido turbia. Luego está la caza. Sandringham ha sido un coto de caza de primer nivel durante más de un siglo. Cazas de faisanes, caza mayor impulsada, pursuits campestres tradicionales que atraen a cierto demográfico y horrorizan a otro. El príncipe Felipe gestionó las cacerías durante décadas con una intensidad notoria. Estos no son eventos públicos. Son reuniones privadas para familia, amigos e invitados seleccionados. ¿Qué se discute durante esos largos fines de semana de caza? ¿Quién recibe invitación? El palacio no lo dice. ¿Por qué no se abre más de Sandringham al público? La línea oficial es privacidad y seguridad. De acuerdo.
No puedes tener turistas deambulando mientras el rey celebra la Navidad. Pero, ¿por qué limitar el acceso todo el año? Otras fincas históricas de propiedad privada abren de manera más extensa. La realidad es que un acceso completo revelaría la escala, mostraría exactamente cómo vive la otra mitad, haría más difícil mantener la narrativa de la Navidad familiar normal cuando caminas por 270 habitaciones. Y luego está la cuestión de la sucesión. Sandringham se pasa de monarca a monarca de forma privada, pero mediante mecanismos que eviten el impuesto de sucesiones que los británicos comunes deben pagar. El valor actual se estima en un mínimo de 200 millones, probablemente mucho más. Cuando Carlos la heredó de Isabel, ¿pagó el 40% de impuesto de sucesiones como cualquiera? No. Las transferencias de propiedades reales ocurren mediante arreglos especiales. El público no tiene derecho a los detalles. Imagina esto. Sandringham representa lo que la monarquía moderna realmente es. Un enorme negocio de propiedad inmobiliaria disfrazado de tradición. El acceso público limitado no es por seguridad. Es por mantener el misterio. Si la gente viera realmente la escala completa de Sandringham, entendiera la riqueza que representa, la imagen de familia normal se vuelve imposible. Las fotos de la iglesia navideña muestran justo lo suficiente. El verdadero alcance de la finca permanece oculto. Eso no es accidente. Es estrategia. Y aquí viene algo que te hará querer saber más. ¿Qué pasa con las propiedades que ni siquiera aparecen en los mapas oficiales, esas que cambian de manos en silencio y cuestan fortunas en mantenimiento? Sigue viendo, porque lo que revelaremos sobre Balmoral te dejará boquiabierto, y entenderás por qué esta información es clave para cuestionar el sistema entero. Balmoral Castle, la fortaleza escocesa de 1.000 millones de libras. Si Sandringham es el retiro invernal de la familia, Balmoral es su fortaleza veraniega. 20.000 hectáreas en las tierras altas de Escocia, compradas por la reina Victoria en 1852 con dinero privado. La finca donde Isabel II murió el 8 de septiembre de 2022. Los números son impresionantes. 20.000 hectáreas son 126 kilómetros cuadrados, más grande que toda la ciudad de Cambridge. El castillo en sí contiene alrededor de 150 habitaciones distribuidas en múltiples edificios. La finca incluye granjas en funcionamiento, bosques, cotos de caza, ríos de pesca y numerosas cabañas. Valor estimado actual, más de 1.000 millones de libras. Victoria se enamoró de Balmoral en su primera visita en 1848. Locamente enamorada, ella y Alberto compraron la finca, demolieron el castillo existente y construyeron la estructura actual en estilo baronial escocés a un costo enorme. Alberto supervisó cada detalle. El resultado es imponentemente escocés, granito gris, torretas, tartán por todas partes. Ha sido la base escocesa de la familia real desde entonces. Esta es la narrativa pública. Balmoral es un amado retiro privado donde la familia escapa de las presiones de Londres. Pasan agosto y septiembre allí. Al príncipe Felipe le encantaba. La reina lo consideraba su verdadero hogar. Era donde podía ser ella misma, lejos de la ceremonia y el protocolo. Todo eso es cierto, pero también incompleto. Balmoral está cerrado al público excepto por un acceso muy limitado con entradas para el salón de baile y los jardines cuando la familia no está, alrededor de 3 meses al año. Durante la residencia familiar, toda la finca se convierte en un dominio privado impenetrable. Carreteras vigiladas, nada de fotografía. Las 20.000 hectáreas crean una zona de amortiguación más grande que muchos países. ¿Qué ocurre realmente durante esas 8 semanas de estancia? La respuesta oficial es privacidad y relajación. Probablemente cierto, pero no completo. Piensa en la logística. Mantener 20.000 hectáreas no es barato. La finca emplea a unos 50 trabajadores a tiempo completo todo el año. Guardabosques, jardineros, personal de limpieza, granjeros, trabajadores de mantenimiento. Durante la residencia real, el personal de seguridad aumenta significativamente. Los costos ascienden a millones anuales. ¿Cómo se financia? Balmoral es de propiedad privada, teóricamente gestionada como un negocio rentable a través del turismo, la silvicultura y la agricultura. Pero la contabilidad permanece opaca. Las finanzas de la finca no se publican. Luego está la cuestión del acceso. Balmoral representa el privilegio real definitivo.
8 semanas al año donde el monarca y la familia pueden escapar realmente del escrutinio público. Ninguna llamada fotográfica excepto las cuidadosamente escenificadas. Ninguna visita sorpresa. Control completo del entorno. Ese nivel de privacidad es prácticamente sin precedentes en la Gran Bretaña moderna. La mayoría de propietarios con fincas comparables abren más extensamente para justificar beneficios fiscales. Los reales no necesitan porque Balmoral es privada. Pero esa privacidad está habilitada por acumulación histórica de riqueza que ocurrió gracias a la posición real. La distinción importa. Y aquí va el reenganche. Balmoral no es solo un castillo bonito. Es un símbolo político que ata a Escocia a la corona, y lo que descubrirás sobre su uso actual te mostrará por qué seguir explorando estas mansiones ocultas te ayudará a ver el panorama completo de un sistema que se resiste al cambio. Balmoral representa estratégicamente algo más. Escocia y la monarquía tienen una historia complicada. Balmoral fue la forma de Victoria de abrazar la identidad escocesa, o al menos de performarla. El tartán, los juegos de las tierras altas, la escocidad deliberada de la arquitectura, todo era sobre unir Escocia a la corona mediante apropiación cultural disfrazada de aprecio. Esa estrategia continúa. La presencia real en Escocia legitima la unión. Balmoral es político incluso cuando la política nunca se menciona. Aquí está lo que rara vez se discute. Balmoral es donde Isabel II murió, pero Carlos no lo ama como su madre. Él prefiere Birkall, una propiedad más pequeña en la finca de Balmoral. El castillo en sí podría haber menos uso real en el futuro, pero Carlos no puede venderlo. Sería políticamente desastroso y personalmente complicado. Así que Balmoral probablemente permanecerá en la familia. Una propiedad de 1.000 millones de libras usada unas pocas semanas al año, cerrada al público la mayor parte del tiempo. Sus verdaderos costos y propósito, ocultos. La lección aquí es clara. La privacidad real no es solo comodidad. Es una herramienta para evitar rendir cuentas, y entender esto te empodera para cuestionar privilegios que parecen eternos pero que dependen de lo que no ves. Ahora, imagina una propiedad a solo 11 kilómetros del castillo de Windsor que la familia real apenas reconoce. Fort Belvedere. Construido en los años 1750 como una locura de revival gótico, infame por una razón. Aquí es donde Eduardo VIII firmó su abdicación el 10 de diciembre de 1936. El edificio en sí es modesto, alrededor de 20 habitaciones, torre triangular, murallas almenadas. Se ubica en el patrimonio de la corona, lo que significa que técnicamente pertenece a la nación, pero ha estado arrendado de forma privada desde 1955. ¿A quién? A la familia Weston, actualmente ricos empresarios canadienses. Los términos del arrendamiento nunca se divulgan. Eduardo VIII vivió allí de 1929 a 1936, entreteniendo a Wallis Simpson, la americana divorciada 2 veces cuya propuesta de matrimonio le costó el trono. Después de que Eduardo se fue, Fort Belvedere quedó vacío por casi 20 años. Nadie quería la casa asociada con el mayor escándalo de la monarquía. Hoy, está arrendada de forma privada. Los Weston pagan renta, presumiblemente, pero ¿cuánto? ¿Cuáles son las condiciones? El patrimonio de la corona no publica detalles de propiedades individuales. Existe en un limbo extraño, propiedad pública, uso privado, cero transparencia. Fort Belvedere fue considerado brevemente para William y Kate. Ubicación perfecta, apartado en tierras del patrimonio de la corona. Eligieron Adelaide Cottage en su lugar. ¿Por qué? El bagaje histórico. Vivir donde Eduardo abdicó invitaría preguntas constantes sobre deber y sacrificio. Más fácil evitarlo por completo. Pero si Fort Belvedere representa lo que la monarquía quiere olvidar, hay otra propiedad que desearían borrar completamente. Frogmore Cottage, construida en 1801 en la finca de Windsor. Frogmore se volvió controvertida internacionalmente cuando Harry y Meghan se mudaron en 2019. Sufrió renovaciones por 2,4 millones de libras, dinero de los contribuyentes a través de la subvención soberana. El trabajo era necesario. El edificio había sido dividido en 5 apartamentos para personal y necesitaba reconversión. Nuevo cableado, fontanería, calefacción, trabajo estructural. Harry y Meghan se mudaron en abril de 2019. 10 meses después, anunciaron que se apartaban de los deberes reales. Para marzo de 2020,
Se habían mudado a California. Frogmore quedó vacío, representando 2,4 millones en dinero de contribuyentes gastados en una casa apenas usada. La reacción fue feroz. Harry eventualmente repagó los costos de renovación tras intensa presión, pero solo por construcción, no por seguridad continua y mantenimiento. Frogmore se convirtió en símbolo de percibido entitlement real. Después de que se fueron, la princesa Eugenie se mudó brevemente. Luego salió. Harry y Meghan lo retuvieron como base en el Reino Unido mientras vivían en California, pagando renta, supuestamente usándolo poco. Luego, en 2023, Carlos les pidió que desocuparan por completo. Se fueron. La propiedad ha sido realquilada. ¿Pero a quién? El palacio no lo dice. ¿Por qué el secretismo? Frogmore es propiedad del patrimonio de la corona. Técnicamente pública, pero los términos de asignación no se divulgan. Cuando Harry repagó los costos de renovación, ¿cubrió todo? ¿Qué hay de los muebles, mejoras de seguridad, mantenimiento continuo? La contabilidad nunca fue transparente. El estado actual se oculta deliberadamente. Ha sido realquilada, nos dicen, pero acceso a la prensa denegado. No existen fotos. La renovación, que costó 2,4 millones, permanece un misterio. Estas dos propiedades, Fort Belvedere y Frogmore, representan fallos diferentes. Una recuerda a la familia su mayor crisis constitucional. La otra se convirtió en su desastre de relaciones públicas más reciente. Ambas se ocultan por la misma razón. La exposición significa discutir lo que el palacio prefiere olvidado. Y aquí viene el siguiente gancho. Las mansiones de la próxima generación no son menos opulentas, y lo que verás sobre Anmer Hall te revelará cómo el futuro rey equilibra imagen moderna con privilegios antiguos. Sigue atento, porque esta información te ayudará a prever cómo evolucionará la monarquía. Las fincas de la próxima generación. Los reales más jóvenes viven diferente a sus abuelos. ¿O no? Cuando William y Kate se casaron en 2011, la reina les dio Anmer Hall, un manor georgiano de 10 dormitorios en la finca de Sandringham, construido a finales del siglo XVIII. Terrenos sustanciales, privacidad completa. La pareja gastó entre 1,5 millones y 3 millones en renovaciones, financiadas a través del Ducado de Cornualles. Vivieron allí a tiempo completo de 2015 a 2017, mientras William trabajaba como piloto de ambulancia aérea. Nunca se han liberado fotos oficiales del interior. Los medios se mantienen a distancia. Incluso detalles básicos de renovación permanecen sin divulgar. Para la casa campestre del futuro rey y reina, el secretismo es notable. La línea oficial: proteger la privacidad de los niños. George, Charlotte y Louis pueden ser niños sin fotógrafos. De acuerdo. La mayoría lo apoya. Pero Anmer Hall representa más que protección infantil. 10 dormitorios para 5 personas. Personal a tiempo completo incluso cuando la familia no está. Esto es vida de terrateniente, privilegio aristocrático tradicional. Los costos de renovación fueron ingresos privados del Ducado de Cornualles. Pero el ducado es riqueza acumulada históricamente gracias a la posición real. La distinción entre dinero público y privado real se vuelve sin sentido cuando el dinero privado existe por cargo público. La seguridad añade otra capa. Policía armada, sistemas de vigilancia, acceso controlado cuando el futuro rey visita. ¿Quién paga? Los costos de seguridad para reales, señor, nunca se divulgan por razones de seguridad. Conveniente significa que nunca podemos auditar si los gastos están justificados. Compara esto con el enfoque de Carlos en Highgrove House en Gloucestershire. Lo compró en 1980 a través del Ducado de Cornualles por 750.000 libras. Hoy vale más de 5 millones. Los jardines son famosos, abiertos al público por reserva anticipada durante meses específicos. La casa en sí permanece privada. Carlos diseñó los jardines como modelos de agricultura orgánica y paisajismo sostenible. El prado de flores silvestres, el jardín de cabaña, el huerto Stamp, reconocidos internacionalmente. Está genuinamente orgulloso y dispuesto a compartirlos de manera controlada. Pero la casa, hemos visto atisbos en fotos oficiales, no tour comprensivo, no contabilidad detallada de modificaciones. La privacidad es absoluta. Cuando Carlos se convirtió en rey, surgieron preguntas. ¿Highgrove se transferiría a William como nuevo príncipe de Gales?
Permaneció con Carlos mediante algún arreglo privado nunca divulgado. El ducado de Cornualles existe para financiar al príncipe de Gales. Eso es William ahora. Pero Carlos mantuvo Grove, un activo del ducado, para uso personal. Presumiblemente compensa al ducado, pero no sabemos los términos. Los jardines abiertos son estratégicos. Permiten al palacio decir que Grove no es secreto. Mira, puedes visitar. Excepto que no realmente. Reservas meses antes durante horas limitadas por tarifas sustanciales. ¿Ves lo que Carlos quiere mostrar? Nunca entras a la casa. Luego está Birkal, a 24 kilómetros del castillo de Balmoral, un mane georgiano blanco que la reina madre compró en los años 1930. Cuando murió en 2002, Carlos lo heredó. Aquí es donde él y Camilla pasan veranos escoceses ahora, no el masivo Balmoral que su madre amaba. Tal vez 15 a 20 habitaciones, varios miles de hectáreas de terrenos, límites exactos deliberadamente vagos, granjas en funcionamiento, ríos de pesca, páramos de urogallos. Casi no hay fotografías de Birkal. La familia libera una o dos tomas cuidadosamente escenificadas cada pocos años. Eso es todo. No tours interiores, no acceso documental. Para una propiedad real por casi un siglo, el blackout de información es extraordinario. Birkal es donde Carlos y Camilla pasaron su luna de miel en 2005. Es suya de una manera que ninguna otra propiedad lo es, no conectada a Diana, no cargada de historia. El secretismo protege esa intimidad. Pero plantea preguntas. Si el rey necesita un retiro completamente privado, ¿no sugiere que las otras propiedades no son realmente privadas? ¿Qué en todos lados está performando? 3 propiedades, 3 generaciones, mismo patrón. Posesiones extensas, divulgación mínima, financiamiento privado que no es del todo privado. Las ubicaciones cambian. El secretismo permanece constante. La lección, incluso los modernos reales dependen de un sistema heredado, y reconocer esto te invita a pensar si el cambio real es posible o solo ilusión. Suscríbete si te gusta el vídeo. Porque ahora entramos en las mansiones de los reales menores, donde el contraste entre esfuerzo y privilegio se hace evidente. Y lo que aprenderás sobre Baxter Park te sorprenderá por su escala oculta. Esta parte es esencial para entender cómo el secretismo beneficia a todos los niveles de la familia. Las mansiones de los reales menores. El príncipe Eduardo, 11º en la línea al trono, vive en una mansión con 57 habitaciones, Baxter Park en Surrey, propiedad del patrimonio de la corona arrendada a él por 5 millones de libras en 1999. 5 millones por un arrendamiento de 150 años. ¿Eduardo escribió ese cheque? El arreglo se negoció entre el patrimonio de la corona y el príncipe. Términos reales nunca publicados. Baxter Park se asienta en 21 hectáreas. Construido en 1879, reconstruido tras incendio en 1913. Originalmente 120 habitaciones, aunque muchas ahora son oficinas. Eduardo dirige su compañía de producción desde allí. La habitación más famosa es la sala de billar india, un regalo de príncipes indios en los años 1880, decorada elaboradamente con madera tallada. El patrimonio de la corona mantiene la estructura. Eduardo cubre mantenimiento interior y utilidades. ¿Qué significa eso financieramente? Nadie lo sabe. Términos de arrendamiento confidenciales. ¿Por qué un real menor necesita 57 habitaciones? Respuesta oficial. Dirige su negocio desde casa. Necesita espacio de oficina. Pero 57 habitaciones. La realidad es más simple. Eduardo vive allí porque puede. Porque el patrimonio de la corona tiene la propiedad. Porque es hermano del rey. Porque eso es lo que hacen los reales. ¿De dónde salieron los 5 millones? Riqueza de Eduardo, dinero de la reina, algún arreglo ducal, nunca divulgado. Para una transacción involucrando propiedad pública, la falta de transparencia es notable. Compara con la princesa Ana. Ella no vive en un palacio. Vive en una granja en funcionamiento. Gacombe Park en Gloucestershire, 295 hectáreas que la reina compró en 1976 como regalo. Costo entonces, 750.000 libras. Valor actual, más de 7 millones de libras. Ana ha vivido allí casi 50 años. Crió a sus hijos. Construyó su reputación como la real que más trabaja desde una propiedad que la mayoría de británicos nunca ha oído.
Así lo quiere ella. La casa es georgiana. Alrededor de 12 dormitorios. Cómoda pero no ostentosa. El activo real es la tierra. 295 hectáreas de tierra agrícola en funcionamiento. Ganado, ovejas, cultivos arables. Esto no es decorativo. Es negocio agrícola genuino. Ana trabaja más duro que casi cualquier real. Más de 500 compromisos la mayoría de años. Es respetada, rara vez controvertida, y vive simplemente, relativamente hablando. Sin palacio, sin household elaborada, solo una granja en funcionamiento en una casa georgiana. Esto es lo que Carlos dice querer para la monarquía reducida. Ana lo ha estado haciendo por décadas. Sin embargo, Gacombe plantea preguntas. Si Ana puede vivir en una granja en funcionamiento, ¿por qué otros necesitan fincas masivas? Si 295 hectáreas y 12 dormitorios bastan para una princesa, ¿por qué Eduardo necesita 57 habitaciones? Pero aquí la complicación. Gacombe se compró con dinero del Ducado de Lancaster, técnicamente privado, pero acumulado históricamente por posición real. La transferencia evitó impuesto de sucesiones, ganancias de capital. La propiedad aumentó de 750.000 libras a más de 7 millones, mientras era poseída por alguien que no paga impuesto a la propiedad por su posición. Ana argumentaría que trabaja más duro que casi cualquiera en Gran Bretaña, merece su hogar. La mayoría acordaría, pero el arreglo aún demuestra cómo la riqueza real se acumula mediante mecanismos no disponibles para otros. Luego está Royal Lodge, la propiedad que hace el sistema parecer indefendible. 30 habitaciones en 39 hectáreas del Gran Parque de Windsor, antiguo hogar de la reina madre arrendado al príncipe Andrew en 2003 por 75 años a 250 libras por semana. 250 libras semanales por una mansión de 30 habitaciones, menos que muchos estudios en Londres. Andrew se niega a irse pese a enorme presión de Carlos, pese al acuerdo con Virginia Giuffre, pese a ser despojado de títulos y deberes. Está atrincherado y aparentemente el rey no puede desalojarlo. En 2003, recién divorciado, Andrew negoció su arrendamiento, 250 libras semanales, pero él manejaría todo mantenimiento y renovaciones. La casa necesitaba trabajo. Andrew gastó un estimado 7,5 millones en renovaciones, dinero supuestamente de sus fondos. Excepto que Andrew no tiene 7,5 millones. Su ingreso real nunca fue sustancial. ¿De dónde vino el dinero de renovación? Algunos reportes sugieren que la reina ayudó. Otros insinúan deals de negocios no divulgados. El financiamiento permanece opaco. Luego vinieron los escándalos, Epstein, la desastrosa entrevista en BBC, el acuerdo con Giuffre por estimado 12 millones. La vida real de Andrew implosionó. Despojado de títulos militares, patronazgos, alteza real en contextos oficiales. Ya no realiza deberes. Es esencialmente un ciudadano privado que pasa a ser hermano del rey. Carlos quiere que se vaya. ¿Por qué un ex real desacreditado debería ocupar una mansión de 30 habitaciones en tierra del patrimonio de la corona? Carlos ha ofrecido Frogmore Cottage como alternativa, más pequeña, apropiada, cómoda. Andrew se niega. El arrendamiento le da protección legal. 75 años a 250 libras semanales es un deal increíble. Romperlo sería legalmente complicado, públicamente Messi. Su terquedad no es solo orgullo. Es cálculo racional, pero hay especulación sobre algo más oscuro. ¿Por qué el rey no puede desalojar a su propio hermano de propiedad del patrimonio de la corona? ¿Qué leverage tiene Andrew? Algunos sugieren que sabe secretos familiares embarazosos. Otros que la reina hizo promesas que Carlos debe honrar. La verdad probablemente es mundana. El arrendamiento es legalmente sólido, y romperlo generaría peor publicidad que dejarlo quedarse. Los costos de mantenimiento son el escándalo oculto. 30 habitaciones no se mantienen solas. Personal a tiempo completo, calefacción, terrenos, reparaciones constantes, cientos de miles anuales. Andrew supuestamente lo cubre. ¿Cómo? Su acuerdo con Giuffre reportedly agotó sus recursos. Alguien está pagando el upkeep de Royal Lodge. Los detalles no se divulgan. Finanzas reales son privadas, ¿recuerdas? Pero el ingreso visible de Andrew no puede cubrirlo. 3 propiedades, 3 hermanos, la mansión de 57 habitaciones de Eduardo en un misterioso arrendamiento de 5 millones.
La granja en funcionamiento de Ana comprada libre de impuestos. La casa escandalosa de Andrew de la que no puede ser desalojado. Situaciones diferentes, mismo resultado, privilegio real protegido por secretismo. Y el reenganche. Detrás de todo esto hay un sistema financiero que mezcla público y privado de maneras que nadie audita. Y desentrañarlo te dará las herramientas para ver por qué la monarquía resiste la transparencia. Esta sección es vital para conectar los puntos. El sistema detrás del secretismo. La subvención soberana fue 86,3 millones de libras en 2022 a 2023. Eso es dinero de contribuyentes abiertamente contabilizado. El Palacio libera reportes anuales, sostiene briefings, parece transparente, excepto que no cuenta toda la historia. Costos de seguridad nunca se divulgan, clasificados como asuntos de seguridad nacional. Estimados van de 100 millones a más de 200 millones anuales. Separados de la subvención soberana, pagados a través de presupuestos del Home Office y Policía Metropolitana. Cada propiedad requiere protección cuando reales están en residencia. Sandringham en Navidad, Balmoral por 8 semanas, Anmer Hall cuando William visita. Los costos se acumulan a través de 30 propiedades, pero nunca vemos el total. Luego está la distinción patrimonio de la corona versus propiedad privada. Aquí es donde la contabilidad se vuelve deliberadamente turbia. El patrimonio de la corona posee propiedades valoradas en 15,6 mil millones. Técnicamente poseídas por el monarca reinante en derecho de la corona, pero gestionadas independientemente. Ganancias van al tesoro. A cambio, el monarca recibe la subvención soberana, actualmente 12% de ganancias del patrimonio de la corona. Pero el patrimonio de la corona se acumuló durante siglos mediante posición real. Tierra incautada, heredada, adquirida por poder de ser monarca. Llamarlo independiente ahora no borra esa historia. Cuando propiedades del patrimonio de la corona se arriendan a familiares, Eduardo en Baxot, Andrew en Royal Lodge, términos se negocian privadamente. Nunca sabemos si pagan tasas de mercado o reciben descuentos familiares. Los ducados, Lancaster y Cornualles, se llaman fincas privadas, pero existen por posición real hereditaria. Ducado de Lancaster provee ingreso privado del monarca, alrededor de 24 millones anuales para Carlos. Ducado de Cornualles financia al príncipe de Gales, alrededor de 23 millones para William. Ninguno paga impuesto corporativo, ambos exentos de impuesto a ganancias de capital. Cuando Carlos renovó Higrove, usó dinero ducal. Cuando William renovó Anmer Hall, dinero ducal. Técnicamente gasto privado, pero dinero que existe por cargo público con tratamiento fiscal no disponible para ciudadanos ordinarios. Mantenimiento de propiedades es donde los costos realmente se esconden. La renovación de 10 años de Buckingham Palace por 369 millones de libras es transparentemente contabilizada. Dinero público para edificio público. Pero el upkeep constante de Sandringham, gestión forestal de Balmoral, jardines orgánicos de Higrove. Estas propiedades privadas requieren mantenimiento profesional todo el año. Los ducados liberan resúmenes financieros, pero no breakdowns por propiedad. No sabemos qué cuesta nada. Son asuntos privados. Costos de personal similarmente ocultos. El household oficial emplea alrededor de 500 personas. Financiado por subvención soberana. Pero, ¿qué hay del personal en Sandringham, Balmoral, Higrove, Birkall y todos los otros? Personal de limpieza, jardineros, guardabosques, gerentes de granja, trabajadores de mantenimiento. Cientos de empleados adicionales cuyos salarios no aparecen en contabilidad de subvención soberana porque están en propiedades privadas. Luego la herencia. Británicos normales pagan 40% de impuesto de sucesiones en fincas sobre 325.000 libras. Propiedades reales pasan libres de impuestos entre monarcas bajo acuerdo de 1993. Pero propiedades privadas como Sandringham y Balmoral están incluidas. Pasaron de Isabel a Carlos sin impuesto. Pasarán de Carlos a William igual. La riqueza se acumula a través de generaciones, nunca grabada. Súmalo. Seguridad no divulgada, ingresos ducales con tratamiento fiscal especial, mantenimiento de propiedades no medido, costos de personal invisibles, herencia libre de impuestos. El costo real de la monarquía es incognoscible. Estimados van de 300 millones a más de 500 millones anuales.
Ninguno puede ser definitivo porque la información no está disponible. Esto es intencional. Transparencia completa sería políticamente devastadora. Si los británicos entendieran la escala de posesiones inmobiliarias reales y costos de mantenimiento, si vieran cómo dinero privado y público se entretejen, si supieran el costo anual verdadero, el apoyo a la monarquía se hundiría. 30 más propiedades, miles de millones en valor, costos que no se pueden calcular porque la información no se libera. Una familia controlando más propiedad residencial que pueblos pequeños. Mientras Gran Bretaña enfrenta su peor crisis de vivienda en generaciones. Ese es el problema inmobiliario de la monarquía. No cualquier finca individual, sino el sistema mismo. La pura escala es indefendible en el siglo XXI. La idea de que una familia no posee, necesita, tantas residencias no puede sobrevivir escrutinio serio. Incluso royalistas, si caminaran por las 30 propiedades, eventualmente preguntarían, ¿no es esto excesivo? El secretismo previene que esa pregunta se forme claramente. Mantén cada propiedad separada en la mente pública. Sandringham es tradición navideña. Balmoral es retiro escocés. Windsor es residencia de trabajo. Vistas individualmente, cada una parece justificable. Vistas colectivamente, es un imperio. Carlos es un hombre. Solo puede estar en un lugar a la vez. Sin embargo, tiene acceso directo a Buckingham Palace, Castillo de Windsor, Clarence House, Sandringham, Balmoral, Birkall y Grove. William tiene Palacio de Kensington, Anmer Hall, Adelaide Cottage. Anna tiene Gacombe Park, Eduardo Baxot Park. Andrew retiene Royal Lodge. 13 propiedades mayores para 5 personas que realmente realizan deberes reales. Las otras, Beatrice, Eugenie, los primos, tienen arreglos que nunca oímos. Mientras, la propiedad de vivienda es cada vez más imposible para jóvenes británicos. Alquiler consume 40 a 50% de ingreso en ciudades mayores. Listas de espera para vivienda social son de años. El contraste entre 30 propiedades de una familia y millones luchando por asegurar una se vuelve obsceno cuando se dice claramente. Carlos tomó el trono prometiendo monarquía reducida, menos reales trabajando, costos reducidos, modernización. Sin embargo, el imperio inmobiliario no ha encogido. El secretismo se ha intensificado porque reducir el portafolio es políticamente y personalmente imposible. Vender Sandringham, impensable. En la familia desde 1862. Abrir Balmoral todo el año, elimina su propósito. Desalojar a Andrew de Royal Lodge. El rey aparentemente no puede. Renunciar a Highgrove. Es la obra de vida de Carlos. Cada propiedad tiene defensores, historia, justificaciones que suenan razonables individualmente, pero colectivamente representan un sistema diseñado para una era cuando monarcas gobernaban en lugar de reinar. Cuando privilegio aristocrático era aceptado, cuando el público no tenía voz en cómo se usaban recursos reales. Esa era terminó. El sistema inmobiliario permanece y está protegido por secretismo cada vez más difícil de justificar. Transparencia forzaría cambio que la monarquía no quiere. Si costos de cada propiedad se publicaran, si cada salario de personal se divulgara, si cada gasto de seguridad se auditara públicamente, presión para reducir sería irresistible. Parlamento enfrentaría demandas para cortar financiamiento. El público demandaría consolidación. La ficción de que la monarquía se paga sola colapsaría. Así que información queda oculta. Propiedades quedan en manos reales. Costos quedan oscuros. El público queda adivinando sobre la verdadera escala del imperio que financia. William enfrenta situación imposible. Ha cultivado imagen cuidadosa, moderna, relatable, preocupada por issues sociales. Habla de homelessness y salud mental. Se presenta como futuro de la monarquía, reducida, relevante, conectada a preocupaciones ordinarias. Pero ha heredado Anmer Hall. Tiene acceso a múltiples palacios. Cuando sea rey, heredará Sandringham y Balmoral, añadiendo a posesiones sustanciales. ¿Cómo cuadra eso con la imagen que ha construido? No puede. No sin cambio real. Cambio real significaría renunciar propiedades, abrir otras completamente, publicar contabilidad completa. El tipo de transparencia que strip away misterio y probablemente reduciría apoyo público al sistema que da a su familia estos privilegios.
El resultado más probable es continuidad. William hará gestos simbólicos, tal vez abrir una propiedad más, tal vez renunciar a una finca menor, pero el sistema núcleo permanecerá. El secretismo continuará. El imperio inmobiliario quedará intacto porque desmantelarlo requeriría admitir que no debería existir en su forma actual. El problema inmobiliario de la monarquía puede ser lo que ultimately termine la monarquía misma. No escándalo, no individuos impopulares, sino la lenta realización de que el sistema es fundamentalmente incompatible con valores de la Gran Bretaña moderna. No puedes tener 30 propiedades para una familia mientras enfermeras usan bancos de comida. No puedes mantener fincas de 1.000 millones de libras privadamente mientras el NHS se desmorona por subfinanciamiento. No puedes demandar deferencia pública mientras ocultas costos verdaderos de privilegio. La contradicción se agudiza cada año. El palacio espera que manteniendo el imperio inmobiliario oculto, nunca dejando al público ver la escala completa, pueda mantener el arreglo actual indefinidamente. Eso funcionó en era de Isabel. Ella tenía autoridad personal para overreír preguntas. Carlos no la tiene. William tampoco. Eventualmente, alguien, probablemente un gobierno futuro enfrentando crisis fiscal, demandará contabilidad completa. Publicaremos la lista completa de propiedades, costos totales, mecanismos de financiamiento. Cuando el público británico lo vea claramente expuesto, la conversación cambiará de ¿apoyamos la monarquía? Ah, ¿por qué apoyamos esto? Las propiedades que los Windsor no quieren que conozcas no están ocultas porque sean escandalosas individualmente. Están ocultas porque colectivamente revelan un sistema de privilegio hereditario que no puede sobrevivir examen honesto. Esa es la razón del secretismo. Ese es el verdadero problema inmobiliario. Y esa es porque el imperio queda oculto. Porque la exposición forzaría preguntas que la monarquía no puede responder sin admitir que es una reliquia que Gran Bretaña ya no puede permitirse. La lección final. El poder real no está en las coronas, sino en las llaves de puertas cerradas, y ahora que las has visto abiertas un poco, decides si merecen quedarse así. Suscríbete si te gustó el vídeo.